Buen día, ¿qué tal Forest City? ¿Cómo están ustedes? Dios les bendiga. Aquí el pastor Daniel con el pastor Joel para compartir con ustedes el repaso de la lección de escuela sabática, la número 10, un día especial. Este programa está siendo grabado para que ustedes puedan disfrutarlo allí en sus hogares, porque el sábado estamos en el jardín, aquí en la iglesia de Forest City. Pastor Joel, buen día, bendiciones. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto poder estar con vos nuevamente, acá compartiendo esta mesa, el repaso de la lección. Hoy es viernes y mañana es sábado, de paso, ¿no? Ajá. O sea, ustedes que están viendo van a estar viendo esto en sábado. Exactamente. Nosotros estamos desde el pasado proyectándonos al futuro. Y ahora me estoy preguntando cómo nos habrá ido mañana. Bueno, ellos ya van a saber. Ellos ya van a saber cómo nos ha ido mañana. Esperamos que hayan podido disfrutar de lo que se hizo aquí en Forest City durante ese sábado, de poder llevar la iglesia un poco más a lo informal, que las familias vengan con su sillita de playa y se sienten allí en el parque de la iglesia a escuchar buena música, una programación distinta, diferente, la presentación de los nuevos oficiales de la iglesia, los nuevos pastores de célula. Espero que lo hayan podido disfrutar y que de alguna manera siempre lo que buscamos es contribuir de lo poquito que hacemos para el mundo de cristiano, de cositas que quizás ellos pueden también sumar a su andar diario en la iglesia, Pastor Joel. Y lo lindo es saber que la gente que se conecta con nosotros se siente parte de Forest City. Nosotros también, a pesar de que no conocemos las caras de la gente que se conecta con nosotros, para nosotros es muy lindo saber que hay gente que está orando, gente que se suma incluso a estas programaciones, aunque ellos están desde su casa, nosotros en el jardín, y que ellos se sienten parte de todo esto. Es algo muy lindo. Y esto es iglesia, esto es comunidad, que no estamos limitados por las paredes de un templo, sino que esto va mucho más allá de eso. Una maravilla poder llegar a tantas personas, a cientos y a miles. Y bueno, estamos también estrenando un poquito un nuevo estudio. Este estudio, para aquellos que no conocen Forest City, está muy cerquita de la nave central de la iglesia, o sea que cuando tiene ventanas de cristal y puertas de cristal, y aquí estamos haciendo diálogo abierto, ahora estamos haciendo también el repaso de la lección de escuela sabática, y en el futuro también haremos unas cositas más, mientras abrimos otros centros de grabación y de producción. Pero lo que nos gusta es que cuando termine el servicio, la gente pasa por acá, como es de cristal, la gente mira y ve que terminó el mensaje, pero seguimos produciendo para el mundo. Amén. Seguimos predicando. Así es, seguimos predicando para el mundo. Y aquí estamos. Bueno, pastor, ¿le parece si oramos y abrimos la escritura entonces? Querido Padre, gracias, muchas gracias por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y gracias porque esta semana vamos a recordar que Jesús traspasó el velo. Llegó delante de la presencia del Todopoderoso, de su Padre, y allí nos presenta, Señor, con su gracia y con su amor. Permite que en los próximos minutos que tengamos, junto con el pastor Joel, podamos llevar un mensaje de gozo y de esperanza a aquel que se siente quizás un poco triste en este día. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pastor, Jesús dice que traspasó el velo. Muy bien, antes de hablar del velo, que me parece que es algo muy importante, que es lo que vamos a tocar como tema central, vamos a hablar también del tema de la carta. O sea, cuando se escribe una carta en la Biblia hay un problema que se quiere resolver, y Pablo, a pesar de que muchos dicen que no es Pablo el que escribe Hebreos, yo prefiero pensar que es Pablo. Pablo escribe para abordar un problema. ¿Cuál era el problema que tenía que abordar Pablo? Y yo lo explico de la siguiente manera. Daniel, te voy a hacer una pregunta. Vos tenés hijas, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuántas hijas? Dos hijas. Hermosas las dos. Muy bien. Igual que la madre. Ah, sí. Cuando eran chiquitas, ¿con qué les gustaba jugar a tus hijas? Espero que me contestes. Muñecas. Con muñecas, ¿verdad? Entonces, y con el papá. Con el papá y con muñecas. Muy bien. Me imagino que vos le habrás regalado, ustedes con Susi le habrán regalado alguna muñeca especial a tus hijas. Colecciones de las famosas Barbie. Ah, sí. ¿Y todavía las tienen ellas o no? Tienen algunas. Bueno, suponete que tu hija se casa y queda embarazada, y el día que da luz, por cesárea, suponte, llega la enfermera, después de haber dado a luz, llega la enfermera y le trae el bebé
Y ella dice, no, no quiero el bebé, quiero la muñeca. Y entonces tráiganme la muñeca porque no quiero el bebé. Y entonces ella se empecina y dice, no, pero esto es el bebé. Y ella se empecina y dice, no, quiero la muñeca, por favor, tráiganme la muñeca. No quiero el bebé, quiero la muñeca. Horrible. Sería algo horrible, sería un desprecio tremendo. Bueno, justamente ese era el problema que tenían los judíos. O sea, ellos, la muñeca, en el caso de tu hija, era un símbolo de aquello que ella iba a vivir en la realidad. Pero los judíos también tenían símbolos, y especialmente el símbolo del santuario, que Dios se los había dado para que ellos se proyecten hacia la realidad, se preparen hacia la realidad, pero resulta que viene la realidad y ellos quieren seguir jugando a las muñecas y no quieren agarrar la realidad. Termina siendo un desprecio hacia la realidad, así como tu hija, si despreciaría un bebé por una muñeca, sería un desprecio al fruto de su vientre. Bueno, esto también, Pablo lo que quería decir a los hebreos es ya dejen de estar centrados en los símbolos. Tenemos la realidad y tenemos que enfocarnos ahora en la realidad, no quedarnos con los símbolos y jugando a las cosas, sino que ahora tenemos que vivir esa realidad. Y los hebreos no lo querían entender. Y eso muestra al punto que habían llegado los hebreos, digamos, a tal punto habían llegado los hebreos que se habían hecho cristianos y todavía querían seguir jugando a las muñecas, no querían agarrarse de la realidad. Es más, ponían a la muñeca al mismo, y perdonen que hable así en metáforas, ponían a la muñeca al mismo nivel que la realidad. ¿Por qué? ¿Qué hizo que habiendo entrado al cristianismo, todavía quisieran estar aferrados a esos símbolos? Bueno, puede haber muchas respuestas para esto, pero a mi criterio es porque la realidad les incomodaba con respecto a lo que estaban acostumbrados. Cuando vos tenés un bebé, suponete, si bien vos le dabas la mamadera a la muñeca, jugabas, pero cuando llega en la realidad, si bien hay más relación, hay más intimidad, hay más satisfacción, también hay más incomodidades. El cambio trae ciertas cosas. Y ellos no querían seguir en los símbolos, querían seguir aferrados a la tradición, como muchas veces nosotros como iglesias preferimos la tradición antes que el maná fresco que nos manda Dios todos los días, porque el maná fresco desafía nuestro pensamiento, desafía nuestra realidad, desafía aquello con lo cuales nos sentimos seguros y no queremos empezar a vivir por fe. Yo, por ejemplo, quizá puedo explicarme cómo yo me sentía por haber nacido en la iglesia, ¿no? Me decían, sí es cierto, nos salvamos por medio de la fe en Jesucristo, pero tienes que guardar los mandamientos y tienes que obedecer a Dios. Si tú guardas los mandamientos y le obedeces al Señor, tú vas a ser salvo. Si no, tú no vas a ser salvo. O sea, era una dicotomía, porque en cierta manera me decían, te salvas por la fe en Cristo, pero tienes que guardar los mandamientos. O sea, no me lo explicaban bien. Entonces, pues, como que esa fe en Jesús, quedaba opacada por la tradición que siempre nos dijeron, pues guarda los 10 mandamientos y te salva. Correcto, y en nuestra mente se creó una idea de que la aceptación de Dios depende de nuestra obediencia, no de lo que Jesús hizo. Y sabes que también, ya que estamos contando testimonio, voy a contar otro testimonio. Yo estaba en la campaña evangélica cuando recién estaba haciendo las prácticas en teología, y entonces estaba dando los estudios bíblicos, y entonces a una señora le di el estudio bíblico de la justificación por la fe. Y entonces, claro, una señora que estaba acostumbrada a la religión popular, que le hablen de la fe, de que somos salvos en Cristo, y que ella estaba acostumbrada a que le digan que no, hay que obedecer para ser salvos, hay que obedecer, hay que pagar penitencia para ser perdonado. Entonces esta mujer tuvo una felicidad tremenda. Pero cuando llegué al evangelista esa noche y le conté el testimonio de que le dije, una señora entendió el tema de la justificación por la fe. El evangelista me dijo, Joel, enseñale a obedecer y después que entiendan eso, pero ahora que obedezcan la ley, listo. No le des tanta liga, no le des tanta vuelta, que obedezcan. Simplemente que obedezcan. Entonces, ese énfasis lo hemos plantado por mucho tiempo y lastimosamente le hemos hecho mucho daño a la experiencia cristiana. O sea, ¿por qué? Porque a veces la obediencia, la fe no la podemos ver, la fe se ve por medio de la obediencia, pero la obediencia tiene que ser el resultado de la fe, entonces solamente la puede producir el Espíritu. Y el Espíritu sí, es algo que nosotros no lo podemos controlar. Y por eso muchas veces llegamos a esos extremos. Pero bueno, ahora entrando de vuelta a Hebreos, Pablo quería que los judíos dejen los símbolos, o los cristianos judíos dejen los símbolos para enfocarse en la realidad. Pero ahora entonces estamos hablando del santuario, y entonces el tema de esta semana es Jesús
traspasa el velo. La pregunta es, ¿por qué tenía que haber velos? O sea, ¿por qué había tantas limitaciones en el pueblo de Israel, en el viejo pacto? ¿Cuál era la razón que había tantas limitaciones? Y para eso tenemos que entender la realidad del ser humano, la realidad de la gran controversia. Primero, la Biblia dice que Dios no cambia. Y entonces eso vamos a leerlo en Santiago 1:17. Santiago 1:17. Versículo preferido para mí. Ah, sí. Sí, posiblemente del Nuevo Testamento sea el versículo más lindo para mí. Mira, dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre, del cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, acá la Biblia dice que Dios no cambia. No cambia. Entonces, si Dios no cambia y Dios siempre es el mismo, ¿quién es el que cambia? Bueno, el que cambia, de acuerdo a la Biblia, somos nosotros. ¿Y qué fue lo que nos hizo cambiar? El pecado. El pecado. El pecado produjo un cambio en nosotros. ¿Qué es lo que produjo el pecado en nosotros? El pecado produjo en nosotros una... obnubiló, ¿está bien dicho? Sí. Obnubiló nuestra manera de ver a Dios. O sea, Dios no cambió, pero una vez que pecamos, el pecado obnubiló nuestra mente y tergiversó la imagen de Dios en nuestra mente. Entonces ya nosotros no vemos a Dios como realmente es. El pecado no nos permite ver a Dios como realmente es. Y es más, las características de Dios que antes nos resultaban tan atractivas, el pecado hace que las características de Dios nos resulten aborrecibles. Está impresionante eso, fíjate, porque me puse a pensar, Adán y Eva en el huerto del Edén pecan, salen del huerto del Edén, apenas cruzan la frontera y pasa el tiempo, comienzan las estaciones, la vegetación a cambiar y encima hay una muerte. Correcto. O sea, lo que ellos veían antes en Dios era perfección, vida total, y ahora ven decaimiento y muerte. Y ahora con lo que vos decís, vos fíjate que no lo tenía planeado esto, pero nos lleva a otras conclusiones. O sea, ellos se alejan de Dios, el pecado entra y se empiezan a ver realidades diferentes. Y ellos empiezan a hacer, como vos decís, hay muerte, que ¿quién la produce esa muerte? La producen ellos esa muerte. El ser humano comienza a producir muerte porque el ser humano pensaba que Dios producía muerte. Ahora con la tergiversación que trajo el pecado, pensaban también que Dios producía muerte. Y entonces ahora, ¿por qué? Porque cada uno actúa de acuerdo al Dios que tiene en la cabeza. Okay. Si yo pienso que Dios es un Dios que se aira con el pecador, yo voy a ser una persona que me airo con el pecador. Claro, la Biblia habla que Dios se aira con el pecador, pero nosotros aplicamos, a la ira de Dios le aplicamos como si fuera nuestra ira, y la ira de Dios es diametralmente diferente a nuestra ira, que eso no vamos a estudiar ahora. Pero ahora, lo que hizo el pecado es tergiversar nuestra imagen de Dios, y lo que nosotros antes del pecado nos parecía atractivo, ahora nos parece repulsivo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos, por ejemplo, que Dios aparece en el pueblo de Israel en el Sinaí. Y en el Sinaí aparece con truenos, con relámpagos, con voces, con trompeta. ¿Y qué causa eso en el pueblo? Eso causa terror. La gloria de Dios le produce terror. Y yo me atrevo a decir, quizás, o sea, eso del trueno, el terror que sentían, era la interpretación de la gloria de Dios, pero no era que realmente había trueno, sino que así percibía el ser humano a la gloria de Dios. ¿Qué era la gloria de Dios en el Sinaí? ¿Qué era lo que estaba en el Sinaí? Estaba la santidad desnuda. O sea, Dios se manifiesta sin ningún tipo de velo. Y eso produce terror, a tal punto que el pueblo le dice a Moisés: no queremos ver más a Dios, o sea, y no queremos ni hablar con él, solamente habla tú con él. Claro. Es interesante porque el pueblo lo ve a Dios con truenos, con relámpagos. Nadie incluso se podía acercar al monte porque si no moría. Sin embargo, Moisés se mete dentro de la nube y no le pasa nada. No le pasa nada. Y no le pasa nada. Es más, aparentemente, mientras más cerca estoy de Dios, esa tergiversación que produce el pecado va desapareciendo. Mientras más lejos estoy de Dios, más tergiversado lo veo a Dios. Oye, entonces quiere decir que el pueblo desconfiaba de Dios y Moisés confiaba en Dios, por eso se mete en la nube. Es la única, correcto, es la única respuesta que podemos dar. O sea, porque Dios incluso, si podemos ver, inferimos por diferentes pasajes bíblicos que incluso lo presenta la lección, vemos que Dios quería que todo el pueblo se meta en la nube. Pero no todos podían. ¿Por qué? Porque una mente que hace la santidad a una mente pecaminosa, no es que la santidad mata al pecador, sino que el pecador
el pecador, o sea, la mente pecaminosa colapsa ante una santidad pura. O sea, no es que la santidad destruye, sino que el terror que produce la santidad desnuda hace que colapsemos. Y esto lo ejemplifico de una manera. O sea, cuando nosotros éramos chiquitos nos acercábamos, veíamos un pajarito que estaba con la patita quebrada y nos acercábamos y lo agarrábamos, y cuando lo queríamos agarrar el pajarito se desesperaba y empezaba a temblar. Hasta hay pajaritos, eso sé que pasó, que muchas veces me decían, no lo agarres porque se asusta tanto que puede morir. Y hay muchos pajaritos que cuando lo agarramos murieron, colapsaron, tuvieron un ataque cardíaco de terror que tuvieron. Ahora la pregunta es, ¿queríamos matar nosotros al pajarito? No, para nada. O sea, ¿qué queríamos? ¿Qué fue lo que nuestra presencia produjo en el pajarito? Un colapso. La santidad, nosotros somos como pajaritos para Dios, y entonces la santidad de Dios produce, en una mente pecadora, nos hace colapsar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para acercarnos al pajarito? Supónganse que al pajarito nosotros teníamos que darle comida. Entonces, nosotros nos teníamos que camuflar con algo que el pajarito conocía para poder acercarnos al pajarito. Y si nos poníamos ramas encima y eso, el pajarito permitía y no tenía tanto miedo si nos acercábamos con otra forma. Y entonces cuando nos acercábamos con otra forma, el pajarito podía recibir de nosotros las bendiciones que le queríamos dar, pero si nos quitábamos el camuflaje, el pajarito piensa que lo queremos destruir. Y el santuario es la forma en que Dios se ¿cómo se diría? Camufló. Correcto, entonces uno dice, ¿qué pasa? Los israelitas tenían tanto problema de verlo a Dios en el monte, pero ahora Dios baja y se mete dentro del pueblo, pero fíjense, ya no se mete con truenos, con relámpagos, no se mete en santidad desnuda, sino que se mete camuflado en un tabernáculo. En un tabernáculo que estaba hecho de manera muy rústica, de cuero de cabra, por lo que tenían en el desierto. En el exterior, el santuario, el tabernáculo, era algo que no atraía para nada. Pero justamente eso era lo que necesitaban ellos. Y dentro del tabernáculo estaba la Shekinah, que era la misma gloria que se había manifestado en el Sinaí, pero ahora estaba envuelta, camuflada dentro del tabernáculo. Entonces, esto tiene un simbolismo tremendo, porque esto nos trae el simbolismo de lo que iba a ser Jesús. O sea, Jesús es el tabernáculo, es el Dios con nosotros, es la presencia de Dios en medio nuestro, camuflada detrás de la forma de un humilde carpintero, para que nosotros podamos recibir las bendiciones de Él y no desconfiemos. Por supuesto, así como el tabernáculo había que meterse adentro para saber que tenía oro, a Jesús, o sea, y que tenía todas las cosas lindas que tenía, porque por adentro era muy atractivo el santuario, con Jesús pasó lo mismo. Había gente que con Jesús decía, no, esto es cuero de cabra nomás, o sea, no hay nada. Ya. Pero otra gente que se acercó y lo conoció, y entonces ahí vio el oro que estaba adentro. Okay. Ahora, lo importante también es cómo el israelita, hablando ahora del pueblo de Israel, cómo el israelita entraba al lugar santísimo, cómo el israelita entraba dentro del santuario. ¿Cómo era? Y la respuesta es generalmente, a través del sacerdote. Entonces, ¿pero qué hacía el sacerdote? ¿Qué llevaba el sacerdote? Sangre. Muy bien, el sacerdote llevaba sangre. Entonces, y ahora yo les voy a dar un consejo para que entiendan mejor la Biblia, y no es que yo soy el que estoy explicando acá, sino que yo también lo descubrí hace poco y ahora lo entiendo mucho mejor. Cada vez que en la Biblia aparece el término sangre, y especialmente en contexto simbólico, vayan a Levítico 17:11, donde dice allí que la sangre es símbolo de la vida. Entonces, cada vez que aparezca la palabra sangre, cámbienla por vida. O sea que el israelita llegaba al santuario, mataba al cordero, y el sacerdote manipulaba la sangre del cordero y la llevaba dentro del lugar santísimo. O sea, ¿qué era lo que llevaba adentro del lugar santísimo el sumo sacerdote? Llevaba, ahora descubriendo los símbolos, llevaba vida. ¿La vida de quién? La vida de Cristo en favor de nosotros. Muy bien, la vida del cordero. Entonces la vida del cordero era lo que ponía en armonía al israelita con la Shekinah. Y era lo que posibilitaba una nueva relación, o sea, que se reinstaure una relación que estaba rota.
Entonces eso tiene el símbolo de lo que pasa ahora. Cuando Jesús muere, Él derrama su sangre. Nosotros hablamos muchas veces, la sangre de Cristo. Cuando estamos hablando de la sangre de Cristo, que caiga, yo sé que hay gente que dice, que caiga la sangre de Cristo sobre mí. Que caiga la vida de Cristo sobre mí. Es la vida de Cristo. Y entonces ahora vamos a dar un paso más para este simbolismo. ¿Y cuál es la vida de Cristo? ¿Cuál es la vida de Cristo? La vida de Cristo es el Espíritu Santo. Es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Cuando Cristo muere, Él derrama su sangre. Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pablo, en lo que estudiamos la semana pasada, decía que Dios nos dejó una herencia, y para que esa herencia la podamos experimentar, el testador tenía que morir. ¿Cuál es la herencia que Jesús nos dejó? Es su vida. Es su vida. Es su sangre. ¿Y cuál es su vida? ¿Y qué es su vida y su sangre? Esto es una inferencia mía. Cada uno saque las conclusiones que tienen, pero cada vez que la Biblia habla de sangre de Cristo, para mí tenemos que poner ahí Espíritu Santo. Sí, vida también. Pero para mí la vida de Jesús es el Espíritu Santo. Es lo que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, cuando Él muere, la herencia, que es su espíritu, que es su vida, queda disponible para todo aquel que la reclame. Eso quiere decir que cuando Cristo cruza el velo y nos presenta delante del Padre, lo que presenta es su vida en contraposición a la nuestra. Claro, exacto. Y ya no, pero no es su vida solamente. Él presenta su vida como Él y nos da su vida a nosotros, y ahora tenemos la vida en nosotros. Y esto es lo maravilloso de esto. Jesús no solamente nos representa delante del Padre, sino que ahora quiere que nos paremos delante del Padre junto con Él. Porque si tenemos el Espíritu, se nos va el terror que nos da la santidad de Dios. Se nos va la desconfianza. Se nos va la desconfianza. Acerquémonos confiadamente. Correcto. Dice Hebreos también. Y ya no necesitamos más velos. O sea, los velos los necesitábamos, el tabernáculo lo necesitábamos porque no teníamos el Espíritu. Una vez que estamos llenos del Espíritu, nuestro corazón se pone en armonía con el corazón de Dios, y la santidad de Dios ya no nos hace colapsar, sino que ahora nos renueva la santidad de Dios. Y ahora lo que antes nos causaba terror, ahora nos resulta atractivo. ¿Por qué? Porque hemos recibido el Espíritu por aceptar la obra de Jesús por nosotros, de lo que hizo en la cruz. Y por eso lo que hizo en la cruz Jesús es importantísimo. Ahora, Jesús no muere por causa de que Dios pedía una muerte para perdonar. Jesús muere para poder entregarnos su vida. Dios no pedía muerte para perdonar, Dios pedía vida para perdonar. ¿Y qué es el perdón? Perdón no es un perdón legal, perdón es la reconstrucción de una relación que estaba rota. Entonces, ¿qué hace Dios con el perdón? Me habilita para que ya la santidad de Él no me cause terror y yo no huya. Porque mientras más lejos de Dios estoy, más distorsionado lo veo y más terrorífico lo veo. Y por eso en Apocalipsis capítulo 6 habla que en el sexto sello nos habla una cosa muy interesante que explica esto que estamos diciendo. Por ejemplo, en el versículo 14 del capítulo 6 dice: el cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces es interesante porque acá nos dice que hay un grupo de gente que son los que no recibieron el sello de Dios, que cuando ven a Cristo venir y al Padre, ¿cómo se sienten? Desesperados. Espantados ante la santidad de Dios. Los mata esa santidad. Esa santidad, colapsan ante esa y piden que antes de estar frente a Dios, que caigan las montañas sobre nosotros. O sea, prefieren morir antes que estar parados frente a Dios. Entonces, lo interesante de esto, si ellos entonces tienen espanto por la santidad de Dios, quiere decir que ¿qué es lo que no tienen ellos? No tienen confianza. No tienen confianza. Y si no tienen confianza, ¿qué es lo que no han recibido? El Espíritu Santo. Muy bien, no han recibido la vida de Jesús, que es el Espíritu Santo. Y si nosotros vamos al Apocalipsis, dice que el sello de Dios es el Espíritu Santo. O sea, los que no han sido sellados son los que colapsan. Pero entonces ellos mismos hacen una pregunta: ¿y quién puede sostenerse en pie? Y ahora en el versículo siguiente introduce a los 144.000, que son los que son sellados con el Espíritu Santo
y responden, ellos pueden estar en pie porque ahora han recibido la vida de Cristo. Y cuando recibo la vida de Cristo, ya la santidad de Dios no me causa terror, sino que me causa deseo, me causa admiración. Yo quiero tener, porque ya la tengo en el Espíritu, tengo la misma armonía, o sea, estoy en armonía con el corazón de Dios. Y por eso es tan importante la obra del Espíritu. Y por eso ya no necesitamos velo. Por eso cuando Cristo muere, se rompe el velo del templo. Ya no necesitamos límites. Cuando Dios le pedía al pueblo de Israel, que le ponía límites, decía, no pasen este límite en el monte Sinaí porque si no van a ser consumidos, no era que Dios le iba a tirar un rayo al que pasara el límite, sino que el que se acercaba demasiado a Dios con un corazón pecaminoso, y más, si Dios les estaba diciendo, no hagas esto porque te va a pasar esto, y ellos lo hacían, evidentemente había un corazón muy pecaminoso. Entonces, el que entraba en la presencia de Dios, en su santidad, con un corazón pecaminoso, quedaba consumido por su propio pecado. No era que la santidad de Dios le tiraba un rayo y lo mataba. No era que Dios lo mataba, sino que ellos colapsaban ante la santidad de Dios, ante la santidad desnuda de Dios. Entonces, esas limitaciones que Dios ponía eran un acto de compasión. Por eso cuando Dios se mete dentro del pueblo en un tabernáculo, eran actos de compasión. Pero una vez que Pablo dice, ya, ahora en lo que Cristo hizo, hemos recibido el Espíritu, basta con velos, basta con límites, ya no necesitamos ningún límite. Ahora directamente podemos estar parados frente a Dios en Jesús, no solamente porque Jesús nos representa, sino porque ahora nosotros tenemos la misma vida de Jesús en nosotros. Estamos terminando. Te tiro esto, a ver cómo tú lo ves. Hace un ratito hablábamos que Moisés fue el único que se metió en la nube y subió. Obviamente tenía una relación con Jesús, o con Dios, perdón, lo mismo, que le permitió cruzar eso. ¿De dónde salió esa relación? Y estaba pensando, a ver cómo tú lo ves, cuando Moisés es llamado, está debajo de una piedra y ve que se prende fuego un árbol, le da curiosidad que sigue prendido fuego, se acerca y está cerca de allí, involuntariamente por curioso, pero cuando llega dentro de eso, la voz sale y le dice, mira, sácate la sandalia porque estás en presencia de Dios. O sea, ¿qué fue ahí lo que yo veo? Que él entiende de que en ese momento está en la presencia de Dios, pero Dios no lo consumió. Claro, pero entonces ahí viene, es buenísima la pregunta, o sea, la reflexión esta, porque nos saca a muchas conclusiones. Moisés se había estado preparando 40 años para ese momento. O sea, si ese momento lo hubiera tenido al principio de los primeros 40 años del desierto, posiblemente hubiera sido consumido. Pero él había estado 40 años conociendo quién era Dios, acercándose a Dios y dejando que el Espíritu Santo lo llene. Entonces ahora estaba preparado para estar en la presencia de Dios, no por él mismo, sino por lo que él había recibido de Dios y por la cercanía de Dios que tenía. Y ahora es interesante al traer este ejemplo que vos decís, porque si vos ves, vamos ahí a Éxodo capítulo 3 o 4, no me acuerdo bien en dónde es que está esto, pero ahí Dios le dice, Moisés, ahora yo te pido que vayas a salvar al pueblo, pero una vez que lo salves, la señal de que yo te he llamado es que el mismo pueblo donde hoy tú estás, lo vas a traer al mismo pueblo, al lugar donde vos estás. O sea, la señal del ministerio de Moisés era que iba a traer al pueblo al mismo monte donde él se había encontrado con Dios. Y Moisés lo hizo. Y el plan de Dios, a mi criterio, era que todo el pueblo suba al monte. Es más, Dios hasta permitió que los ancianos suban, y los ancianos dice que comieron delante, no subieron a la misma presencia, pero estuvieron en la falda del monte y estuvieron comiendo. El plan de Dios era que todo el pueblo suba, era que todo el pueblo sea sacerdote. Ahí el mismo Éxodo dice que Dios los había hecho un pueblo, quería que sean un pueblo de sacerdotes, de reyes y sacerdotes. Eso lo vemos después en el Nuevo Testamento, vemos con estas enseñanzas de Pablo, con las enseñanzas de los apóstoles, vemos que los apóstoles dicen, no, ahora todos somos sacerdotes, el sacerdocio de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque todos tenemos el Espíritu. Al todos tener el Espíritu, tenemos la vida de Dios, que es la vida de Jesús, que nos pone en armonía con el Padre y podemos estar parados frente al Padre sin tener miedo, en confianza. Familia, nos despedimos, esperamos que hayamos podido contribuir un poquito más a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar delante de ese trono lo que Dios siempre ha querido darnos, su misericordia y su bondad. Que esta semana usted y yo caminemos confiados,
Muchas veces nos equivocamos, cometemos errores, fallamos. No tenga miedo. Usted cada vez que se caiga, levántese y recuerde, usted ha recibido la vida de Dios por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Acérquese confiadamente al trono de la gracia y ahí usted va a encontrar, ¿qué cosa? Misericordia. Pastor, Amén. oramos. Querido Señor, gracias por Jesús, gracias por tu compasión, gracias porque tú no cambias. Y como tú no cambias y comprendes que a nosotros nos cambió el pecado, en tu compasión has salido a buscarnos y has provisto algo para que nosotros podamos estar nuevamente en tu presencia. Y ese algo es que tú te diste a nosotros, te diste a ti mismo a nosotros, en un regalo que fue tu Hijo. Y a través de él hoy podemos estar nuevamente parados frente a ti y vamos a estar sentados en tu trono por la eternidad. Gracias por eso. Te pedimos que cada día podamos ejercer fe en esta preciosa verdad que tú nos dejaste en tu palabra. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Familia, recuerden, el próximo miércoles, 6:30 de la tarde, diálogo abierto. Diálogo abierto con este servidor. Vamos a estar aquí, seguimos estudiando la epístola a Filemón. Y terminando diálogo abierto el próximo miércoles, ya a las 7:30 entramos en Aposento Alto con el pastor Joel Barrios estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios les bendiga, pasen un hermoso día.